al cielo queremos ir, y todos reunidos en la mesa, es Cristo que va a servir. Estamos de fiesta con Jesús, al cielo queremos ir, y todos reunidos en la mesa, es Cristo que va a servir. Poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios, poderoso, poderoso, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios. Como la sierva busca el agua de los ríos, así cansada mi alma te busca a ti, Dios mío. Oramos en esta Santa Eucaristía por el eterno descanso de Yamilé Peroso, José Germán Díaz. Oramos también como intención especial por la iglesia necesitada. Con todas estas intenciones, las que dejas en los comentarios y guardas en tu corazón, decimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, vamos a reconocer que somos pecadores diciendo todos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Y de mí, Cristo, apiádate. Contra ti yo pequé. Y de mí, Cristo, apiádate. Contra ti yo pequé. Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Oremos. Dios nuestro, que por medio de tu Espíritu impulsaste a Santa Teresa de Jesús a renovar en la Iglesia la vida religiosa, concédenos por su intercesión un ardiente deseo de renovar nuestra vida cristiana y de servirte con alegría. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y de Dios por los siglos de los siglos. Amén. De la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, ¿qué diremos de Abraham, padre de nuestra raza? Si Abraham hubiera obtenido la justificación por sus obras, tendría de qué estar orgulloso, pero no delante de Dios. En efecto, ¿qué dice la Escritura? Abraham le creyó a Dios y eso le valió la justificación. Al que gracias a su trabajo tiene obras, no se le da su paga como un regalo, sino como algo que se le debe. En cambio, al que no tiene obras, pero cree en aquel que justifica al pecador, su fe le vale la justificación. En este sentido, también David proclama dichoso al hombre a quien Dios tiene por justo, independientemente de las obras. Dichosos aquellos cuyas maldades han sido perdonadas
y cuyos pecados han sido sepultados. Dichoso el hombre a quien el Señor no le toma en cuenta su pecado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Perdona, Señor, nuestros pecados. Perdona, Señor, nuestros pecados. Dichoso aquel que ha sido absuelto de su culpa y su pecado. Dichoso aquel en el que Dios no encuentra ni delito ni engaño. Perdona, Señor, nuestros pecados. Ante el Señor reconocí mi culpa, no oculté mi pecado. Te confesé, Señor, mi gran delito, y tú me has perdonado. Perdona, Señor, nuestros pecados. Alégrense con el Señor y regocíjense los justos, y todos los hombres de corazón sincero canten de gozo. Perdona, Señor, nuestros pecados. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo la multitud rodeaba a Jesús en tan grande número que se atropellaban unos a otros. Entonces Jesús les dijo a sus discípulos: cuídense de la levadura de los fariseos, es decir, de la hipocresía, porque no hay nada oculto que no llegue a descubrirse, ni nada secreto que no llegue a conocerse. Por eso todo lo que ustedes hayan dicho en la oscuridad se dirá a plena luz, y todo lo que hayan dicho en voz baja y en privado se proclamará desde las azoteas. Yo les digo a ustedes, amigos míos, no teman a aquellos que matan el cuerpo y después ya no pueden hacer nada más. Les voy a decir a quién han de temer. Teman a aquel que después de darles muertes los pueda arrojar al lugar de castigo. Se lo repito, a él sí tienen que temerlo. ¿No se venden 5 pajarillos por 2 monedas? Sin embargo, ni de uno solo de ellos se olvida Dios. Y por lo que a ustedes toca, todos los cabellos de su cabeza están contados. No teman, pues porque ustedes valen mucho más que todos los pajarillos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, sean bienvenidos a la Santa Misa de hoy. Hoy la palabra de Dios nos llama a la conversión. Y nos llama a la conversión porque nos invita a salir de un pecado. Y nos dice que hay que salir de la hipocresía. Cuídense, dice el Señor. Cuídense de la hipocresía. De aquellos que están allí. Nosotros sabemos que los fariseos, los escribas, los maestros de la ley, todos estaban siguiendo a Jesús. Y lo seguían con hipocresía, porque no lo estaban siguiendo para aprender, no lo estaban siguiendo para ser mejores en la vida de oración o para ser mejores predicadores, no. Lo estaban siguiendo era para buscar la manera de condenarlos. Y siempre van a haber personas a nuestro alrededor que van a estar con eso, y por eso el Señor dice, cuídense, porque no vamos a ser exentos de andar con ese tipo de personas, sino que van a estar con la hipocresía. Por un lado nos acompañan, pero por el otro lado están diciendo o están buscando la manera de matarnos. Dice el Evangelio que los fariseos buscaban la manera de apedrearlo, de matarlo, de hacerle tantas cosas. Por eso cuando nosotros andamos con el Señor aprendemos a vivir. Y lo primero que nos dice a nosotros en la primera lectura nos ofrecen que debemos reflexionar, porque las obras son lo importante.
Y por eso cuando la gente está alrededor y nos dice a nosotros que no hay que hacer obra, que no hay que hacer esto, que no hay que meternos con los otros, pues allí es donde nosotros tenemos que tener cuidado. ¿Por qué? Porque el Señor nos llama a nosotros a predicar, pero que esa predicación sea con obras. A todos los cristianos nos llama a la predicación, pero en ese predicar significa de que tengo que hacerlo con obras. A lo mejor yo soy la persona de oración y digo, no, yo me dedico a la oración, pero no soy la persona que hace caridad. Y dice la primera lectura que se le va a pagar, sí, por ser hombre de oración, pero que tenemos que hacer las obras también, que es importante, porque el que hace las obras, dice la palabra, que se le pagará como si se le debiera algo, mientras que aquel solamente que se dedica a la oración, pues se le va a dar como un regalo, como un premio por estar allí. Y a eso es lo que nos llama el Señor, hacer la oración, pero sin olvidarnos las obras de caridad. Por eso días anteriores se nos hablaba a nosotros sobre el diezmo. Los fariseos pagaban el diezmo, todos pagaban el diezmo, y dice la palabra incluso de la hierbabuena. Todos pagan, pero se olvidan de hacer la caridad, de ayudar al hermano, al que necesita, al pobre, al desválido, al enfermo. Y el Señor dice, paguen el diezmo, sí, pero hagan la obra de caridad, porque el diezmo era para sustentar, ¿qué? El templo, las cosas sagradas. Para eso era el diezmo, para ayudar a las viudas, para ayudar a los huérfanos, desde el templo. Pero el Señor dice, si ustedes pagan el diezmo, no se olviden de hacer la caridad. No es que yo hago la caridad para no pagar el diezmo, o pago el diezmo para no hacer la caridad. Porque hay gente que lo toma de esa manera y el Señor dice, no, usted tiene que hacer esto sin olvidar aquello. Si yo pago el diezmo, pues tengo que hacer la obra de caridad aparte también. Porque con el diezmo se sostiene el templo, con el diezmo se sostiene la viuda, con el diezmo se sostiene el huérfano. Y eso era lo que la gente pagaba en el momento de Jesús en el diezmo, pagaba para ayudar. Se lo entregaban a quién, y dice la palabra de Dios que el diezmo se lo tenían que entregar al sacerdote, allí en el templo, para que él hiciera todas estas cosas. Y hoy, entonces, la palabra de Dios, especialmente San Pablo en la carta a los Romanos, nos dice, hay que hacer las obras de caridad, porque allí es lo más importante, porque allí incluso se nos borran algunos pecados y nosotros debemos reconocer eso delante del Señor. Por eso el Señor nos va a decir a nosotros, no seamos hipócritas muchas veces, queriendo ser personas solamente de oración, pero que me fastidia al prójimo cuando viene a ayudarme. El Señor nos está diciendo a nosotros es que si tenemos que orar, tenemos que dar testimonio con nuestras obras. Por eso nos está diciendo que lo que nosotros hacemos será descubierto. Y por eso la gente sigue a Jesús, porque Jesús habla con claridad. Jesús nos dice la verdad a nosotros, lo que estamos haciendo. Y el Señor nos dice a nosotros, hay que temerle a Dios. Cuando nosotros hacemos algo bueno es por temor a Dios. Y es uno de los dones que el Espíritu Santo nos da a cada uno de nosotros y que cada día nosotros tenemos que pedir ese don al Espíritu. El espíritu del temor de Dios, porque el Señor nos dice, ustedes tienen que temerle a alguien. Y ese alguien es Dios, no puede ser a otra cosa. No puede ser a lo que matan el cuerpo. Y en estos tiempos, o en estos últimos tiempos que hemos vivido, la gente vive con temor a una enfermedad, con temor a esto, con temor a aquello, con temor a lo otro. Cada uno tiene un temor. Y el Señor dice, usted no debe temer a eso, porque eso nada más llega hasta el cuerpo. Y de ahí no pasa. El Señor dice, al que sí tienen que temerlo, es a Dios. A ese sí, porque ese, dice la palabra, después de la muerte, lo puede arrojar al lugar de castigo. Y recordemos nosotros que creemos en una vida inmortal. Creemos en una resurrección, creemos en un cielo, pero para eso significa de que yo tengo que comenzar desde aquí en la tierra a temerle. Por eso el Señor me está diciendo, ¿hay que ser hombres de oración? Sí, pero también hay que ser hombres que hagan las obras, porque las obras son muy importantes en nuestra vida de cristiano. Ayudar al pobre, ayudar al necesitado, ayudar al enfermo, ayudar a aquel que me pide que le tienda la mano. Y cada día nosotros nos tenemos que esforzar a eso. Hacer las buenas obras. Una buena obra es enseñar al que no sabe. Es una obra de caridad, enseñar al que no sabe. ¿Cuántas veces nosotros enseñamos? Y lo podemos hacer incluso con nuestros hijos.
¿Cuántas veces le enseño yo la palabra de Dios? ¿Cuántas veces le enseño yo los dones del Espíritu y se los voy explicando incluso con la misma palabra de Dios? Eso significa de que ustedes y yo como auténticos cristianos tenemos que seguir en la preparación. Tenemos que seguir formándonos en la palabra de Dios para poderla enseñar, para poder cubrir esa parte de la obra que nos está pidiendo el Señor, de ser importante, porque a veces creemos que las obras importantes solamente son aquellas que se cubren con dinero. Y el Señor nos dice no. En una de las obras de caridad es enseñar al que no sabe. ¿Cuántas veces nosotros le enseñamos la palabra de Dios o catequizamos a una persona que no sepa nada de Dios? Nos da pena, nos da vergüenza, o no lo queremos hacer, o incluso llegamos a decir, es que yo no sé predicar. Es decir, colocamos una excusa. Y el Señor quiere que nosotros no nos valgamos de las excusas para hacer las cosas, sino que al contrario, seamos personas valientes, capaz de llevar la palabra de Dios y capaz de hacer lo que el Señor nos está pidiendo a nosotros. ¿Por qué? Por temor a Él, porque nos está diciendo, la gente le teme a los que matan el cuerpo, pero de ahí ya no pueden hacer nada. ¿Y cuánta gente no vive atemorizada hoy día? ¿Cuánta gente incluso teme al morir? Y la pregunta es, ¿me estoy preparando yo para recibir la muerte? ¿Me estoy preparando yo para cuando me toque partir de este mundo? ¿Me estoy preparando para el encuentro con el Señor? Porque Él me está diciendo, a ese sí hay que temerle, porque nos vamos a ver cara a cara. Y dice Jesús, por eso les digo, se lo repito, a Él sí tienen que temerlo, porque la gente de este mundo está actuando como sin temor a Dios. No le importa vivir en pecado, no le importa vivir faltarle a Dios, no le importa no cumplir la voluntad del Padre. Y el Señor dice, a Él sí tienen, se lo voy a repetir, a Él sí tienen que temerlo, porque el mundo está actuando como si no le temiera a Dios. Y nosotros para Dios valemos mucho, es lo que nos dice el Señor. Dios no quiere, pero aún así por ser un Dios justo le toca hacerlo. Pero Dios no quiere castigarnos a nosotros como hijos. Él no nos quiere mandar al lugar de castigo. Por eso el Señor va a decir, es que a ustedes lo van a condenar, ¿es quién? Sus propias obras. No va a ser Dios, pero Él le va a tocar hacerlo si yo no cumplo con lo que Él me está pidiendo. Por lo tanto, tengo que esforzarme porque yo para Dios soy valioso. Y hace una comparación, no se venden 5 pajarillos por 2 monedas. Y sin embargo, Dios no se olvida de ello. Ustedes, en cuanto tocan, todos sus cabellos están contados. Miren lo que nosotros somos apreciados para Dios. Ni siquiera nosotros mismos sabemos lo que tenemos. Y Dios sí lo sabe. Eso quiere decir que nosotros para Dios valemos mucho. Y aún así dice el Señor, pues no teman porque ustedes valen mucho más que todos los pajarillos. Cada uno vale más que toda esa creación que el Señor ha hecho. Significa de que cada día nos tenemos que mostrar sueltos a la palabra de Dios, nos tenemos que mostrar bondadosos con Él, nos tenemos que mostrar confiados con el Señor, pero siempre teniendo en cuenta de que debemos temerle. El temor a Dios nos lleva a nosotros a actuar correctamente por donde Él quiere, cumpliendo la voluntad. ¿A qué viene Jesús? A cumplir la voluntad del Padre. ¿Y qué nos enseña Jesús? A cumplir la voluntad del Padre. Pues que nosotros creamos en la palabra de Dios para cambiar, para salir de esta hipocresía, para salir de toda la maldad de pecado y poder conocer la gracia y adquirirla para alcanzar la santidad a la cual estamos llamados para tener el cielo. Amén. Amén. No solo el vino y el pan te venimos a ofrecer, queremos darte algo más, te entregamos nuestro ser, como lo hizo María, que su mensaje escuchó y dijo sí tener
que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de tu nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Acepta, Señor, los dones que te presentamos y concédenos celebrar en esta Eucaristía con el mismo fervor con que Santa Teresa de Jesús se consagró a tu Hijo al servicio de la Iglesia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. ¿Verdad? Es justo y necesario que te alaben, Señor, tus criaturas del cielo y de la tierra, porque al celebrar a los santos que por amor al reino de los cielos se consagraron a Cristo, reconocemos tu providencia admirable, que no cesa de llamar al hombre a la santidad primera, para hacerlo participar ya desde ahora de la vida que gozará en el cielo, por Cristo nuestro Señor. Por eso, con todos los ángeles y santos, te alabamos proclamando sin cesar. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos estás el cielo y la tierra de su gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todo de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor Señor mío, mío y Dios mío, yo creo en ti, Señor. Aumenta mi fe. Sana, Señor, llena de ti, Señor. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todo de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, yo creo en ti, Señor. Aumenta mi fe. Sana, Señor, llena de ti, Señor. Cristo se entregó por nosotros. Por tu cruz y resurrección nos has salvado, Señor. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Recuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Hijo Jesús, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tus hijos, Yamilé Peroso, José Germán Díaz, a quienes llamaste de este mundo a tu presencia. Concédele que así como ha compartido ya la muerte de Jesucristo, compartan también con él la gloria de la resurrección. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así como María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos juntos con fe y esperanza: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo.
Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestro día, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder, por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Como hijos de Dios nos damos la paz. La paz esté con nosotros. La paz esté con nosotros. La paz esté con nosotros. Que con nosotros siempre, siempre esté la paz. Cordero de Dios. Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar. Está aquí para liberar. Está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar. Está aquí para liberar. Está aquí para crear. El Espíritu de Dios está aquí. Muévete en mí. Muévete en mí, oh Señor. Toma mi mente y mi corazón. Llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, muévete en mí, oh Señor. Toma mi mente y mi corazón. Llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Cantaré tus misericordias, Señor, eternamente, y proclamaré tu fidelidad de generación en generación. Oremos. Tú que nos has alimentado con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, concédenos, Señor, que a ejemplo de Santa Teresa de Jesús, no nos cansemos nunca de cantar las maravillas de tu amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Amén. María, nuestra Madre, decimos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores,
ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En la alegría del Señor podemos continuar en paz. Demos gracias al Señor. Desde Barinas, Venezuela, feliz día para todos y que Dios los bendiga.